Hermanos, el título del mensaje del día de hoy se llama Soy un sacrificio vivo para Dios. Usted es un sacrificio vivo para Dios. Yo soy un sacrificio vivo para Dios. Y debo ofrecerle también mis alabanzas a Dios y hacer el bien y la ayuda mutua. Tres cosas. Recuerden que la Biblia no solo dice que le cante a Dios como sacrificio de alabanza, sino también dice, ¿verdad? Y la ayuda mutua y hacer el bien, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, vamos, hermanos, en esta mañana a explicar, empezando, ¿verdad? Tres cosas esenciales en relación con los sacrificios para que nosotros le tengamos más sabor, le disfrutemos más. No solamente tengamos la idea de que sacrificio es dolor, sacrificio es abstención, sacrificio es luchar, ¿verdad? Para tratar de vivir una vida santa y abstenerme del mundo y todo eso. Vamos a ver el sentido de la importancia que tiene que nosotros vivamos de esta manera y se lo ofrezcamos a Dios, porque a Dios eso le agrada. Amén. Entonces, hermanos, en Levítico capítulo 1, capítulo 2 y 3 al 5, del 1 al 5, en Levítico del 1 al 5 se habla de los sacrificios. Entonces, el libro de los levitas nos enseña sobre los diversos tipos de sacrificios y propósitos para nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios tiene diversos aspectos. Uno de ellos es el tener paz con Dios. Otro es el tener perdón de parte de Dios. Otro es el reconocimiento de la culpa. Y otro es el que quieres que Dios esté contento. A ese sacrificio se le llama un sacrificio de elevación. Y hermanos, los sacrificios en la Biblia usan una palabra hebrea que se llama korbanot o corbán. De hecho, está escrita esta palabra en el Evangelio, corbán. En una ocasión había un joven que le decía a sus padres: lo que yo pueda ayudarles a ustedes es mi corbán, que traducido es, ahí pone, ¿verdad? Que traducido es mi sacrificio o mi ofrenda a Dios. Pero eso no es lo que decía la Escritura. Por eso Jesús tiene que corregir ese error de concepto. Porque los sacrificios son para Dios, las ofrendas para Dios, y la obediencia de la honra de los padres es un mandamiento. Hay que cumplir ambos. Hay que ofrecerle a Dios lo que es de Dios, y la honra a los padres es la honra a los padres. Y honrar a los padres significa ayudarles, cuidarlos, velar de ellos en su vejez, estar con ellos. Amén, hermanos. Bueno, Corbán quiere decir cuerpo. No solamente quiere decir sacrificio de un animalito, porque, hermanos, en la Biblia hay diferentes sustancias o elementos que se emplean en los sacrificios. Hay sacrificio de animal, de cordero, de toro, de macho cabrío, pero hay sacrificio vegetal, de harina, de trigo, ¿sí? Hay sacrificio que se hacía, que era el más sencillo, de harina con aceite, y era una ofrenda para Dios. Era la ofrenda que los pobres podían dar. Y los ricos podrían dar tal vez un becerrito, un macho cabrío, una ovejita más grande, etc. Pero son diferentes tipos de elementos. Así que nosotros no solo pensemos que Dios recibe animalitos como sacrificio. También acepta vegetales como parte del sacrificio. ¿Qué significa esto? Que lo que se requiere en este mundo para complacer el deseo de Dios es una sustancia o un elemento, un cuerpo que sea consumido en fuego, ¿verdad? Un elemento que sea consumido para complacencia del Creador. ¿Dios quiere sacrificios? Sí quiere sacrificios. Pero, ¿cómo quiere los sacrificios? ¿Como cada quien le nazca en su corazón? No. Dios fue tan cuidadoso de poder explicarnos a través de su palabra qué clase de sacrificio es el que a Él le agrada. Porque cuando Israel, hermanos, empezó a entender que si pecaba por omisión, es decir, sin intención, o por intención, intencionalmente, venía con Dios con un sacrificio, con un sustituto que tomaba su lugar, derramaba su sangre, porque sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecados. Entonces, derramaba la sangre del animal y el animal tomaba su lugar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el animal moría y así se suponía que el hombre tomaría conciencia de sus actos. El asunto era que al día siguiente el hombre volvía a pecar y volvía otra vez a emplear este sistema, que llegó un momento en que Dios dijo: ya no acepto sus sacrificios. ¿Cuál es la razón? Si Dios pidió los sacrificios y puso las reglas, ahora ¿por qué no quiere los sacrificios? Dicen los profetas, ¿verdad? Sacrificios me preparaste, mas tú no quisiste sacrificio. No aceptaba ya más los sacrificios. ¿Cuál es la razón? La razón, hermanos, es porque no le complacía, porque no lo hacían conforme al deseo de Dios. Entonces llegaba un momento en que le ofrecían lo defectuoso, le ofrecían lo que sea, con tal de llevar mecánicamente esto. Eso no funcionó. No le complacía a Dios. No es que la palabra dejase de usarse o cambiar, no. Simplemente no era conforme al deseo de Dios. Así que Dios dijo, como dice el salmista, ¿verdad? Sacrificio no aceptaste, mas me preparaste cuerpo. Dice, ¿verdad? Sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y dije, he aquí, voy a hacer tu voluntad, como lo que está escrito de mí en tu rollo, en tu palabra. ¿Habla de qué? De Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Es el sacrificio, es la ofrenda, el corbán. Por eso dice, me preparaste corbán, me preparaste cuerpo. Corbán quiere decir cuerpo. Hermanos, y así tal cual, como dice el salmista en el Salmo 139, me parece, en lo más profundo de la tierra, me entretejiste y tus ojos vieron mi embrión. Nosotros fuimos formados de la tierra y bueno, si conocemos un poquito de biología, sabemos del proceso de la formación, de cómo un espermatozoide y un óvulo se unen y empieza un proceso de mitosis, ¿verdad? Es decir, división de las células y multiplicación. Y cada ser humano que nace en este mundo, en esta tierra, está formado aquí en el vientre de una mujer. Pero en el caso particular de Jesús, las Escrituras nos enseñan que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Fue una semilla plantada dentro del vientre de María sin necesidad de participación humana. Ni hombre ni mujer, simplemente el vientre de María fue ocupado por esta mínima expresión del Creador, que siendo en forma de Dios se despojó de su trono y no se consideró a sí mismo, sino que se introdujo a este mundo y fue entretejido y formado por Dios mismo. Así fue Jesús, un cigoto, se dice, ¿verdad? Como hoy sabemos de la incubación in vitro, a Yeshua, Jesús de Nazaret, que es Dios, vino a este mundo introducido de esa manera, hermanos. Así que tomó un cuerpo, pero Él dijo, yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba. ¿Lo entienden, hermanos? Del cielo vengo. Nosotros no venimos del cielo, mis hermanos. Nosotros venimos de la tierra. Fuimos formados por una concepción humana. Jesús no fue concebido humanamente. Él fue concebido divinamente. Por eso Jesús es Dios. Mis queridos hermanos, escuchen esta grande verdad. Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Es decir, está prohibido en su palabra que un hombre muera como un sacrificio. Pero Jesús no es un hombre, Jesús es Dios. Él tomó semejanza de siervo. Y semejanza de siervo es que se revistió de carne. Pero no como nosotros, mis hermanos, porque nosotros somos seres humanos pecadores. Jesús no es pecador, hermanos. Jesús es sin pecado. Por eso claramente la palabra de Dios lo dice. En respecto de su naturaleza. Él es de una naturaleza celestial, es divino.
Nosotros somos terrenales, mis amados. Amén. Cada sumo sacerdote, el hombre más santo en la tierra, en el mundo, año con año, carta a los Hebreos, se presenta en el lugar santísimo, primero con la sangre del sacrificio por sus pecados y luego con la sangre del sacrificio por los pecados de todo el pueblo para recibir perdón. Pero claramente dice la Biblia, esa es la superioridad de Jesús. Y hablar de superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Melquisedec, a todos, significa esto que estamos diciendo, que Jesús es divino. No es que es más grande y uno mayor y uno menos, es que Él es divino. Es que Él es Dios. Eso es lo que habla acerca de la preeminencia de Jesús, que no se compara con Moisés, ni con Josué, ni con nadie más. Ni siquiera con Melquisedec, ni con el ángel Miguel, ni con el ángel Gabriel. No lo es. Jesús es superior a los ángeles, ¿sí? Porque a quien llamó Dios, mi hijo eres tú. Pero la expresión de hijo, hermanos, implica en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es lo que Pablo enseña, que es el cuerpo de Dios. Cristo es el corbán, el cordero, el Hijo de Dios, es decir, el cuerpo, que vino aquí a morir para redimirnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Por eso, hermanos, Jesús no es un sacrificio humano y por eso muchos no entienden lo que Él hizo por nuestros pecados para perdonarnos, porque Él es divino, ¿sí? Como dice, el Verbo se hizo carne. Y verdad, Dios en semejanza nuestra murió por nuestros pecados para perdonarnos. Por eso la oración de Jesús en Juan 17, una oración sacerdotal, cuando clama al Padre y le dice, Padre, la gloria pasada que tuve, ahora, verdad, vuelve otra vez a darme esa gloria. Ustedes lean con calma la Escritura y verán, verdad, que Jesús sabe, verdad, dónde estaba Él sentado y a dónde irá, dónde estará. El libro de Apocalipsis dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y cuando Juan ve la revelación del trono, ¿a quién ve sentado en el trono? A Jesús como Cordero. No lo ve a un lado, porque a la diestra del Padre, a la derecha del Padre no significa a un lado, sino habla del aspecto del atributo de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, muchos representan tres figuritas, uno aquí, otro acá. No, la visión de Apocalipsis claramente muestra a Jesús el Cordero sentado en el trono. La conjunción y en la lengua hebrea quiere decir, es decir. Al que está sentado en el trono, es decir, el Cordero de Dios. Y nadie fue hallado ni en el cielo ni en la tierra digno de abrir los sellos. Nadie. Estaban los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, los cuatro seres vivientes y una multitud de cosas que nosotros no conocemos de la palabra, que no nos han sido reveladas. Cosas inefables que no se puede hablar están allí. Y ni los que están allí, ni los que estamos acá, ninguno fue hallado. ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? El Cordero. Es decir, Dios es el único digno. Porque Él se ofreció a sí mismo. Y este es el misterio. Que Él vino a este mundo siendo el Cordero. Y Él murió en sacrificio expiatorio. Si la Biblia no nos lo dice, nadie lo entiende. Si la Biblia no lo revela, nadie lo entiende. Él que vino a este mundo, murió por nuestros pecados como sacrificio expiatorio. Fue la ofrenda aceptable una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y a la vez que fue el Cordero y fue el sacrificio único, Él fue el sumo sacerdote que se presentó a sí mismo para nuestra salvación. Si la Biblia no lo revela, nosotros no lo sabríamos. Miren qué maravilloso.
todo el significado, hermanos, que tiene ese sacrificio por nosotros. Amén. Entonces, hermoso, hermanos. Número 1, los sacrificios que están escritos en la Biblia nos presentan los modelos o los principios. ¿Cuáles eran los principios? Que todo sacrificio complaciera a Dios, conforme a su palabra, ¿de acuerdo? Si no lo complacía conforme a su palabra, él no tenía la obligación de recibirlo. Dios no recibía el sacrificio que no era grato delante de él. Ahora, segundo lugar, Jesús se presenta también como sacrificio de expiación. Hebreos capítulo 10. Regresen, unos versículos bíblicos. Y dice Hebreos capítulo 10, versos 5 en adelante. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste corbán. Corbán es lo acercado de Dios. Corbán es el cuerpo de Dios. Por eso Pablo escribe cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo no significaba como el nuestro, era un cuerpo, era algo, sustancia con sangre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya dijimos por qué. Porque ellos no lo estaban haciendo como Dios estaba pidiendo. Estaban primero dando defectuoso, fallido, mal hecho. Y luego ni siquiera con convicción de arrepentimiento. Venían y decían, hoy ¿para qué? Y me acerco a Dios, le ofrezco sacrificio. Mañana también y pasado mañana también. Y todo el tiempo era lo mismo. Señor, perdóname. Y el Señor, yo te perdono. Señor, perdóname. Y el Señor, yo te perdono. ¿Qué dijo Dios? Ya. Un solo sacrificio para todo tu perdón. Aleluya. Un aplauso para Dios. Aleluya. Ya tenemos la suma de la totalidad de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios nos perdonó. Dios nos perdonó por su gracia en Cristo, hermanos. Tenemos el perdón del Padre. Ahora vamos a complacerlo. Vamos a hacer sacrificio vivo. Solo para complacerlo, hermanos, ya no porque le fallamos. Ya él dijo, los he perdonado, borré sus pecados, los eché a lo más profundo de la mar. Nunca me acordaré, jamás. Ahora complazcamos a Dios. ¿Cómo? Ya no somos pecadores, ahora somos siervos de la justicia. Mis queridos hermanos, lo que Dios quiere es eso. Lo que a Él le complace es esto: seamos siervos de la justicia. Como una vez fuimos esclavos del pecado porque hacíamos lo que el pecado quería en nuestra vida, ahora que la justicia de Dios, es decir, la palabra, la obediencia, el mensaje de Dios, sea el que dirija nuestra vida. Siervo de la justicia, porque hermanos, servimos a la justicia de Dios. Amén. Eso es, y eso en verdad traerá complacencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Leemos, hermanos, seguimos aquí. Dice, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Aquí ya lo explicamos. Como, hermanos, del sacrificio terrenal, ahora el sacrificio espiritual que ofrecemos a Dios por medio de Cristo, que es sacrificio agradable. Entonces dice aquí, en esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tenemos, hermanos, una estrecha relación con los sacrificios. Nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio animal y ningún sacrificio o ofrenda vegetal. Ya como ministros de un nuevo pacto, nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Y, hermanos, lo que ya dijimos, hacer el bien y la ayuda mutua, lo que tiene que ver con ser siervos de justicia. Yo no soy pecador, no estoy diciendo que no peco,
porque mentiría. Porque el que dice no peca, mentiroso es, según lo que dice la carta de Juan. ¿Se acuerdan? Pero si pecamos y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él nos ha perdonado. Eso es para nosotros, para nuestra limpieza, para nuestra liberación, para nuestra restauración. Confesión de pecados, arrepentimiento, es para nosotros. Tenemos que hacerlo, Jesús nos enseñó, para nosotros, para vivir aquí en paz. Pero hermanos, tenemos que pensar, no somos pecadores, somos siervos de justicia. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro sacrificio espiritual vivo, santo y agradable delante de Dios. Terminamos Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, korbanot, en hebreo korbanot, es decir, cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el significado, ese es el sentido. Cuando venimos aquí nos presentamos, hermanos, como estamos, limpios, bien, ¿verdad? Presentados, limpia la conciencia, con manos santas, sin ira ni contienda. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Avancen 3 capítulos, Romanos 15, 16. Ya con esto concluimos. Romanos 15, 16. El apóstol Pablo sigue hablando acerca del tema. Y dice, miren, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean, amén. Gracias, hermano. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aunque nosotros no éramos pueblo de Dios ni levitas, no pertenecíamos a la tribu de Judá, pero éramos gentiles sin ley, sin pacto, sin promesa. Ahora, por medio de Jesucristo, ahora somos pueblo de Dios y ahora somos siervos de Dios. Amén. Y ahora, según el modelo que se presentó, también nosotros debemos de hacer. Hermanos amados, el levita, el ministro, el sacerdote tenía, hermanos, un cuidado celoso de su vida. Y nosotros, hermanos, vamos al lugar santísimo y debemos de imitar los valores de la santidad, de la entrega, hermanos, de la disciplina, etcétera, etcétera, como ellos, nosotros ahora en Cristo Jesús.